Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Es un gusto para mí volver a hacer estos videos. En esta clase vamos a intentar de explicar el árbol de la vida, de la cábala, pero vamos a tratar de apoyarnos en el cerebro triuno, este cerebro que se utiliza en algunos libros de autoayuda para el crecimiento personal, para el éxito, en el dinero, en las cosas que uno quiere. Nos sirve como un análisis de nosotros mismos, de cómo funciona. Para recordar un poco, este cerebro triuno lo separa en tres partes. Uno va a ser el cerebro neocórtex, que es nuestro cerebro racional, en donde todas las señales llegan a él y nosotros tenemos el pensamiento, la intención, ¿cierto? Resolver problemas, discernir entre las actitudes, lo bueno y lo malo. Entonces, este tiene que ver con toda la razón, ¿sí? Luego vamos a tener un segundo cerebro, nuestro cerebro límbico. Aquí es donde se procesan las emociones, es el cerebro químico, donde se van a disparar los químicos en nuestro cuerpo. Y va a mostrar las señales de cómo me estoy sintiendo cuando esté viviendo una experiencia. Finalmente tenemos nuestro cerebro reptil, donde se van a almacenar todas estas actitudes o comportamientos o hábitos repetitivos que vamos teniendo, van quedando almacenados en el cerebro reptil. Entre el límbico y el reptil hay varias funciones que son ya del subconsciente. Entonces vamos a tener una experiencia, ¿cierto? Como andar en bicicleta. Entonces me va a costar al principio andar en bicicleta, voy a tener que concentrarme mucho, voy a tener que ver la distancia, voy a ver si quiero doblar o no. Todo eso está procesando el cerebro neocórtex, ¿sí? Luego, si yo estoy teniendo una experiencia grata, me siento feliz andando en bicicleta, va a disparar químicos que van a hacer que yo me sienta bien. Y luego, si yo repito esto muchas veces, yo voy a andar en bicicleta todos los días, finalmente esa habilidad generada va a quedar guardada en mi cerebro reptil, ¿sí? Este sería un buen ejemplo de una situación, cómo queda guardada una habilidad, ¿cierto?, en nuestro cerebro reptil. Un ejemplo contrario podría ser, desde pequeño veo cómo mis papás discuten, entonces yo veo cómo se realiza o cómo se arregla una situación a través de gritos, puede ser. Entonces yo voy aprendiendo porque esta situación se repite. Entonces toda esa información la veo muchas veces y es como que se va a saltar el proceso de cuando somos más pequeños del neocórtex y va a ir quedando automáticamente todos estos patrones y estas actitudes que quizás no son buenas, van a ir quedando aquí igual guardadas, almacenadas en nuestro cerebro reptil, que se van a proyectar cuando ya seamos adultos, ¿sí? Entonces esto va a almacenar hábitos repetitivos, sean buenos o malos, se van a ir almacenando. Bien, este es como un recordatorio de lo que es el cerebro triuno y los vamos a tratar de enlazar al conocimiento del árbol de la vida. Vamos a ver dónde están cada uno de estos cerebros en el árbol de la vida, ¿sí? Primero quiero mostrar que este cerebro se postula en el 1969, ¿sí? Ahí este estudio sale de Paul MacLean, donde él separa, ¿cierto?, en ciertas capas estos tres cerebros. Hay que comentar aquí que es una separación para que podamos entender cómo ocurre más o menos cada proceso. Pero quizás no es uno primero y otro segundo, otro tercero. Nosotros necesitamos ordenar esto y por eso se separa. Ahora, esto funciona como todo en conjunto, al igual que la cábala, ojo. Esto que ustedes ven aquí, el árbol de la vida, está como ordenado, separado, pero solo para poder entenderlo. Pero en realidad está todo funcionando al mismo tiempo, ¿eh? Igual que nuestro cerebro. Bien.
1969 el cerebro triuno, ojo aquí, y 1516 es el primer árbol de la vida. O sea, desde más de 500 años atrás ya se está haciendo este análisis. Los cabalistas están haciendo este análisis del árbol de la vida. Quiere decir que esta es como una conclusión de lo que está sucediendo en la realidad. O sea que el proceso viene de muchos años atrás, ¿ya? Para llegar a esto. O sea, se dice como que la cábala empieza con los esenios en el -2 a.C. Hay otro filósofo griego también que está participando y que mezcla la mística judía con el helenismo griego. Entonces comienzan ahí los estudios de la cábala. ¿Y qué hace el cabalista? Va al origen del inicio de la creación. O sea, la creación del universo es desde ahí donde vamos a partir, ¿cierto? El análisis cosmogónico de cómo funciona la creación y se va a ir dando por fractalidad en todos nosotros. Este árbol de la vida se va a encontrar en lo cosmogónico y en la estructura de nuestra alma, del que habita dentro de nosotros, ¿sí? Bueno, y nosotros también, como nuestro cuerpo igual va a tener el árbol de la vida porque está en fractalidad en todas partes. Entonces, la cábala, el estudio de la cábala no se va a centrar en un ámbito religioso, ¿cierto? Porque no es que partamos del nacimiento de Jesús, del nacimiento de Buda o de Moisés o algo así. No, esto va al origen, el verdadero origen de nuestra creación, o sea, a lo cosmogónico, a la creación del universo. Desde ahí se empieza a hacer todo este análisis. Entonces la cábala tiene que ver con algo más como la física, el estudio de la física. Entonces va a haber todas esas leyes físicas se van a ir complementando aquí, ¿sí? Bueno, quiero que entiendan el origen un poco de esto, que tiene mucho tiempo y desde este cerebro triuno, este análisis que es muy bueno para entender cómo funcionan las cosas, está reflejado un poco y el árbol de la vida ya lo va a tener adquirido. Y eso es lo que les quiero mostrar un poco en esta clase, ¿sí? Por lo tanto, partamos entonces por nuestro cerebro neocórtex, que es el que recibe las señales de nuestro entorno, a través de nuestros sentidos, recibe la realidad y este lo está procesando y lo está analizando. Entonces, ubicamos aquí el neocórtex, estaría en esta área del árbol de la vida, en la parte de arriba, en donde la biná va a ser la inteligencia, es la parte que separa las cosas, es la parte que planifica, es la parte que entiende las cosas porque las separa para poder entenderlas, ¿sí? Entonces podríamos decir que la biná podría ocupar en gran parte este neocórtex, ¿sí? Y que recibe las señales de dónde, las señales que le entrega la materia, que le enseña lo social, las emociones, todo esto va hacia la biná. La biná estaría aquí mayormente, especialmente en nuestro hemisferio izquierdo, el que está calculando, el que está viendo la seguridad, ¿sí? Y nuestro hemisferio derecho va a ser el más intuitivo, que podríamos separarlo. Ya el cerebro neocórtex no hace esta separación, pero la cábala sí va a decir que tenemos una parte de entendimiento, de organización, de planificación, como la parte de inteligencia, pero la Jojma igual tiene inteligencia, pero es más intuitiva, ¿sí? Es lo que va a unir las cosas, es lo que va a quitar la forma. Siempre la inteligencia está dando, la biná va a estar dando la forma a las cosas. O sea, si hay algo que no tiene forma, ella va a buscar inmediatamente la forma porque necesita entenderlo. En cambio, la Jojma va a destruir la forma, o sea, no destruir, pero va a tratar de unir las cosas para poder entender el todo. Así opera la Jojma. Toda esta información viene desde el infinito, la información está aquí, todo es información, todo es luz. Por lo tanto, se supone que esto baja desde Keter, que es como la unión con el infinito, baja hacia la Jojma, y la Jojma le entrega información a Biná. Aquí ya nos estamos encontrando que el neocórtex no analiza esta parte porque creemos que todo viene desde la realidad, pero
hay información que le llega al neocórtex, que es el cerebro prefrontal, la parte de acá, ¿cierto? Le está llegando información desde la Jogma también. ¿Qué quiere decir esto? Información de los sueños, información de intuiciones, información que a la Binah, a la inteligencia, le cuesta mucho comprender, va a decir, eso es superstición, inmediatamente sale respuesta, no, es que va a buscar siempre la explicación racional. El neocórtex, si lo analizamos un poco, está acostumbrado a analizar cosas que puede ver y sentir. Entonces, la Binah está acostumbrada a eso. O sea, el cerebro neocórtex está acostumbrado a eso. Pero hay información que viene desde quieto. Hay información que viene desde arriba. Entonces, esa información, podríamos decir, también le pertenece al neocórtex, pero al hemisferio derecho. ¿Qué tenemos que lograr? ¿Cierto? Tenemos que lograr que estas dos sefirot estén copulando, estén integrando información. O sea, la Binah quiere recibir información y para analizarla, para poder entenderla, y la Jogma se va a ir vaciando para que baje nueva información. Y aquí está en un estado, cuando estos dos, la Binah y Jogma, están operando, mi hemisferio derecho con mi hemisferio izquierdo, están en conjunto, van a crear lo que se llama Dat. Aquí hay algo muy importante que los cabalistas lo sitúan aquí, Dat, que es el conocimiento. Atención aquí porque es el conocimiento el que se va a mover por todo esto. Todo lo rojo, todos los caminos rojos que están en el árbol de la vida es el Dat. Es el conocimiento el que va a ir nutriendo todas estas dimensiones y va a ir operando para que no ocurran tantos desequilibrios. Es como la sangre que circula en nuestro cuerpo. El Dat sería la sangre que circula en nuestro cuerpo, que va hasta mis pies y vuelve, que tiene que entregar información a ciertas partes donde yo voy a necesitar. ¿Sí? Más o menos esa sería como la analogía. Aquí están entonces los pensamientos de nuestra mente. En la parte superior están los pensamientos del neocórtex, o sea, los pensamientos de nuestra mente. Bien, estamos haciendo un análisis nuevo, único. Tenemos aquí abajo, en la segunda parte, el cerebro límbico, ¿cierto? Aquí el cerebro triuno dice cómo siento, ¿sí? Cómo siento, qué hormonas se integran hacia adentro, y si es cortisol voy a estar alerta y después puedo sentirme enojado. Si es dopamina me siento feliz, si es oxitocina siento amor. Entonces diferentes químicos se están disparando desde nuestro cerebro límbico y lo vamos a situar en esta área, en esta triada que va a ser la triada emocional. Acá tenemos la triada mental, ¿cierto? Y acá va a estar la triada emocional, en donde se manejan nuestras emociones, ¿sí? Entonces nuestro cerebro límbico estaría como ubicado aquí en Tiferet, donde va a ser el yo interior, donde voy a tener todas mis emociones, donde voy a poner mis límites, donde digo sí o no a las cosas, donde tengo una entrega de amor quizá desmedido hacia el otro. No te preocupes, haz lo tuyo, después lo haré, donde yo no me dejo pasar a llevar por el otro. Entonces todas estas emociones, todo lo que ocurre aquí, está analizado ya en el árbol de la vida, desde mucho antes, lo que está sucediendo en nuestra parte límbica. Aquí, para los cabalistas, aquí analizamos los pensamientos desde nuestro cerebro límbico, en el cerebro triuno, pero en el árbol de la vida se dice que las emociones son pensamientos del corazón. Entonces aquí tenemos pensamientos de nuestra mente y para nuestra triada de aquí al medio vamos a tener los pensamientos del corazón. O sea, todas las emociones ya no son como sentimientos, emociones, sino que son pensamientos, ¿cierto?, del corazón, ¿sí? Entonces acá está ocurriendo
todo lo que tiene que ver más o menos, sí, desde la mirada del cerebro triuno, desde el cerebro límbico. Finalmente tenemos la parte inferior, ¿cierto? Nuestra triada inferior, junto a Malhut, que es como la materia, o la percepción de la materia. Y acá tenemos nuestro cerebro reptil, que es el que almacena patrones, ¿ya? Desde el cerebro reptil se dice que es cómo actuamos. Finalmente mis actitudes, mis patrones, mis cosas se van a ver reflejados en cómo yo actúo en la vida. Aquí tengo mis hábitos, mis patrones, actitudes y ese tipo de cosas. Entonces, para la cábala, esto que está aquí van a ser pensamientos del estómago, ¿sí? Ahí la cábala dice que vamos a tener como un cerebro en nuestro estómago, un cerebro en el corazón y un cerebro aquí en nuestra mente. Entonces están los tres operando. Desde acá tenemos una separación solo en nuestro cerebro de estas tres áreas, pero están ahí, están diciendo más o menos lo mismo. Uno en el 1900 y otro en el 1500 y más atrás, ojo. Entonces, ¿qué tenemos acá? Esto va a ser el cómo actúo. Tenemos aquí nuestra Tiferet, nuestro centro emocional, que se va a querer expresar en esta triada. Estas cuatro yo las puedo ver en otra persona. Yo puedo ver el cuerpo de la persona, yo puedo ver cómo se desarrolla socialmente, yo puedo ver cómo se expresa y yo puedo ver cómo él expresa su emoción, como si él canta, si él baila, si hace poesía, estaría en una mezcla de estos dos. Entonces, esta triada y Malhut aquí abajo es cómo se descargan estas seis sefirot, se van a mostrar en estas cuatro de aquí abajo. ¿Sí? Entonces, todo lo que yo sienta voy a tratar de expresarlo a través de Netzach, que es lo que mi emoción, y yo te doy un abrazo, estoy en Netzach, yo canto, estoy en Netzach, yo, cierto, canto, bailar, pintar, todas esas expresiones artísticas están en Netzach. ¿Y qué están expresando? Mi interior. ¿Sí? Netzach va a ser la mejor forma de expresar nuestro interior. Por acá en Od vamos a tener el lenguaje estructurado, todo lo que yo escriba, si escribo un libro, está aquí, si es que doy oratoria, está aquí en este momento, yo estoy usando Od, estoy usando un lenguaje estructurado para poder mostrar un poco de mi interior, ¿sí? Entonces eso está aquí. También como yo comparto con los demás, está en Yesod las expresiones de sociales, de cariño social entre Netzach y Yesod, perdón. Entonces todo tiene esa expresión. Y cómo yo me relaciono con la materia, ¿sí? Entonces todo el cómo actúo, pero en función de mi interior, cómo está toda esta expresión, cómo todas estas energías bajan, se expresan de aquí para abajo. O sea, se expresan en el cerebro que se llama reptil, donde están todas mis actitudes y todas mis cosas como yo soy, ¿sí? Entonces, la cábala ya está incluyendo el cerebro triuno que apareció en 1969 y ya lo tiene incluido en su estructura. ¿Se dan cuenta? Cómo esto los cabalistas ya lo tenían determinado. Cómo ya lo habían encontrado y ya lo estaban expresando. O sea, ellos ya tenían un análisis y les aseguro que el análisis del árbol de la vida es mucho más profundo, bueno, que el cerebro triuno que utiliza Paul MacLean. Bueno, espero que este análisis le ayude a entender un poco más el árbol de la vida. Podríamos decir que este es un análisis por triada, la triada superior, la triada media y la triada inferior junto a Malhut. Tenemos un análisis más del árbol de la vida y vamos a ir avanzando para que todos aprendan a entender este árbol psicológico y así les pueda ayudar a ustedes a trabajar en ustedes mismos. Estimados amigos, por favor,
consultas, dudas para que esto se vaya entendiendo, pueden hacerla, pueden escribir sus comentarios o pueden enviar un mensaje y podemos analizar todos estos temas. Muchas gracias y nos estamos viendo.